Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sentaos. Vamos a iniciar otra asignatura que se llama Moral Fundamental, la teología moral fundamental. Y os presento como un libro de referencia, el de la colección de Iniciación Teológica de Real, que tiene como autor a Aurelio Fernández. Ya murió su autor hace poco, un sacerdote ya un poquito mayor. ¿Cómo se llama? ¿Manual? ¿Cómo? El libro. Moral Fundamental. Moral fundamental. Es el número 10 de la colección. La colección son 19 libros, pues son... este es el número 10 de los 19. Entonces, pues es una colección de teología bastante elemental, pero vamos, que está muy bien hecha, está en pocas páginas, contar lo fundamental, ¿no?, de la teología, porque estos temas son amplísimos y no sé. Perdón, y el escritor. El autor se llama Aurelio Fernández. Aurelio. Fernández. Bien. Entonces ahora os pondré, vamos a verlo en 3 sesiones, ahora lo explicaré. Vamos a ver el contenido de esta primera sesión, del 26 de enero, la segunda será el 2 de febrero y la tercera ahora lo veremos el 9 de febrero. Entonces, fijaos, aquí tengo un esquema donde está toda la asignatura para que sea fácil, luego lo resumiremos al final de la clase, resumiremos en 5 minutos lo que he dicho hoy y eso en cada clase. Y luego, si queréis alguna pregunta, pues tenemos un poco de diálogo. El último cuarto de hora, pues hasta las 9 y cuarto, pues si de 9 a 9 y cuarto podemos hacer un poco de diálogo, los temas que os interesen. Fijaos aquí, la teología moral fundamental tiene este esquema general. Una primera parte, que vamos a ver hoy, que es naturaleza, fundamentos y fin, el fin último. La segunda parte son los medios, la libertad, el acto humano, la conciencia y la ley. Y la tercera parte, los fines, las virtudes, la conversión y el pecado, ¿no? Las virtudes, el pecado y la conversión. Ya iremos viendo todo esto. Lo repetiremos el esquema para que no se os olvide. Yo dejo ahora de momento el libro que os he enseñado y vamos a comenzar ya con el tema de hoy. La tercera sesión es el 9 de febrero. Las 3 sesiones veremos todo. A ver si nos da tiempo a ver. Primera parte, naturaleza de la teología moral fundamental. Entonces aquí decimos que el cristiano no solo cree, sino que vive. La moral es aspecto práctico de la doctrina de fe. Es el vivir lo que nos enseña la fe. Por lo tanto, hace falta la fe, pero no se identifica con la fe, es otro campo, ¿no? La teología dogmática se estudia lo que tenemos que creer. En cambio, la teología moral es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que obrar, lo que tenemos que vivir. Eso es la teología moral. Entonces, la dogmática y la moral son una sola ciencia, no es que sean 2 ciencias distintas. Pero la vida del creyente está conforme con lo que cree y sus creencias se encarnan en la vida. Eso es lo que llamaríamos, con otras palabras, la coherencia del hombre de fe, ¿no? Un hombre de fe que vive según cree, él actúa según sus creencias, porque si cree una cosa y hace otra, trae contradicción, y esto pasa muchas veces, ¿no? Muchas cosas de la vida, ¿no? Lo que nos gusta es la coherencia, pues si tú piensas esto, pues piensas hasta el final, que sea coherente todo lo que... La moral es eso, la moral es la visión del hombre en su actuación, desde el punto de vista de la fe, con las ideas que tiene, con las creencias que tiene, cómo actúa, cómo es bueno actuar, cómo hacer el bien y evitar el mal, que es el primer principio de la moral. Entonces seguimos y decimos, dado que el hombre es social por naturaleza, la vida moral no afecta solo a la vida personal del individuo, sino también a su actitud en la convivencia humana. Evidentemente, ya no se trata de una moral personal, porque siempre la persona, por ser un ser social, tiene unas consecuencias sociales, por lo tanto, tiene una influencia en la vida de convivencia entre los hombres, lo que llamamos vida social. Entonces seguimos. ¿Cuáles son las fuentes de la moral? Pues la Sagrada Escritura y la tradición, que es una única fuente que tiene los 2 aspectos, ¿no? La moral cristiana es una moral revelada. No la han inventado los hombres. Por eso digo revelado. No es un acuerdo de coexistencia pacífica entre los hombres. Es otra cosa que está bien, o sea, pero eso no tiene nada que ver. La moral, sino es la moral que viene de arriba, de la revelación de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y sabe lo que es bueno y lo que es malo para ellos. Y veremos que Dios lo ha puesto en nuestro interior, en la conciencia, un dictamen más o menos preciso de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, las acciones son buenas o malas, no porque Dios lo determina, sino que Dios las impone, las prohíbe, porque son buenas o malas para la persona. Es al revés, ¿no?
Por lo tanto, no es una falta de libertad. Es que Dios, sí, los cristianos somos esclavos, por eso el día obedeciendo las leyes divinas. No. No porque las acciones son buenas o malas, no porque Dios lo determina. Igual que muchas veces en las leyes civiles no son buenas o malas porque las dictamina tal ayuntamiento, sino porque hacen el bien común, ¿no? Porque atentan al bien común. Aquí lo mismo, ¿no? Son buenas o malas para la persona y entonces por eso Dios las premia o las castiga, las pone como buenas o como malas. De manera que las leyes morales de la Biblia brotan de la misma naturaleza humana. El mal deteriora al ser humano y por eso Dios lo prohíbe y el bien le perfecciona, por eso Dios lo impone. Este es el punto de vista desde la fe. Es decir, las leyes morales que tiene la Biblia, que vamos a estudiar, que enseña la Iglesia Católica, que tenemos los cristianos, brotan de la misma naturaleza humana. Pero claro, revelada por Dios, que conoce como nadie, porque la ha creado Él, la naturaleza humana. Por eso Jesús inauguró un nuevo modo de vivir, de forma que la imitación de Jesús es la esencia de la vida moral cristiana. La revelación, como sabéis, viene del Antiguo, de Moisés, de los profetas, etc. Llega en Jesucristo a la plenitud, ¿no?, de la revelación. Pero claro, el Antiguo Testamento es imperfecto, no tiene la plenitud que tiene Cristo. Y entonces hay leyes morales que son imperfectas. En relación con la guerra, en relación con la venganza, en relación con... Exacto, los judíos dieron un gran incremento ético cuando establecieron la ley del talión. Aquí se habla de la ley del talión, tal. Si tú me das un puñetazo, yo te devuelvo otro puñetazo. No dos, sino un puñetazo. Si tú me robas una gallina, yo te robo otra gallina. Esa es la ley del talión. Así utilizan los judíos. ¿Cómo? Ojo por ojo, diente por diente, que es como se conoce de modo más vulgar, ¿no? Pues fijaos ahora, los palestinos ahora mismo en la zona de Gaza y tal, lanzan un proyectil contra una ciudad israelita, inmediatamente lanzan un proyectil a una ciudad o al sitio de Gaza. No 3 o 4, no uno, o sea, hay una especie de justicia, es una regulación de la venganza, pero claro, es una ley que frente a la ley de Cristo, que la ley del amor, es imperfecta, ¿no? Bueno, por eso vamos a irlo viendo poco a poco. Jesús inaugura un nuevo modo de vivir. El magisterio de la Iglesia garantiza que las enseñanzas reveladas no se adulteran con el tiempo. Porque es un peligro, ¿no? Con el tiempo se van cambiando las ideas. No hay cosas que no cambian con el tiempo, que pertenecen a la esencia misma de la moral, del comportamiento humano y por lo tanto no cambiarán nunca. Pero otras cosas sí, que son accidentales, por supuesto que cambian, ¿no? El ser humano además no ha cambiado nada. El ser humano que aparece reflejado en la vida de Abraham, de Moisés, de David o de la época de Jesús sigue siendo el mismo hoy. No ha cambiado nada. Externamente sí, pero lo que es en los fundamentos de la antropología, lo que es cómo actúa el hombre, por lo tanto, cuál es su moral, su ética, eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. En la Dei Verbum, que es el documento del Vaticano II sobre la Sagrada Escritura y la Revelación, dice lo siguiente: la tradición, la Iglesia, la Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Y cada uno, según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuye eficazmente a la salvación de las almas. Una frase muy redonda, por eso la he traído aquí, ¿no? Punto número 10 de la Dei Verbum, que es un poquito más amplio el número. Pero fijaos, ya para ir centrando el tema, ¿no? Perdón, ¿por qué según el plan prudente de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué según el plan prudente de Dios? El plan prudente de Dios es como decir el plan sabio de Dios. El prudente es el sabio, ¿no? Entonces, Dios, que es sabio, claro, pues ha establecido, siempre en la actuación humana, lo vemos en la sociedad moral, que la prudencia, de modo práctico, es la guía de todas las virtudes, ¿no? Sí. Ninguna virtud es virtud si no tiene prudencia, salvo las teologales, que no tienen término medio, que siempre se puede tener más fe, más esperanza, más amor. Pero cualquier otra virtud tiene un término medio para que sea virtud, y un exceso y un defecto que están mal, ¿no? Por ejemplo, la valentía. Si tú eres temerario, valiente en excesivo, en exceso, mal. Y si no eres un cobarde, mal también, ¿no? La valentía está en el punto medio, y eso lo regula la prudencia. De los extremos. Los dos Que extremos. se dice que la virtud está en el medio de los extremos. Los dos extremos, Muy bien. Entonces, fijaos, tradición, escritura y magisterio
la tradición, se habla de la tradición oral, ¿no? Que existe en la Iglesia y que es muy importante. La escritura, cuando esa tradición se pone por escrito y constituye unos libros concretos, que es la Biblia, los 76 libros. Y luego el magisterio de la Iglesia, que está constituido por el Papa y los obispos, que tienen la misión de velar para que la doctrina sea siempre la misma, en lo que se llama el depósito de la fe. La Iglesia custodia el depósito de la fe, lo protege de impurezas, de descomposiciones, de tal, lo limpia y lo entrega a cada generación. Pues claro, a cada generación hay que entregarle la doctrina, ¿no? De padres a hijos, y a veces pasa esto, que si los padres se entibian y no enseñan a los hijos las cosas, los hijos, pues es un proceso de degradación, que ocurre muchas veces en la historia, o sea que son tensiones constantes en la vida moral. Entonces hay momentos en los que los cristianos siempre tenemos muy claro, si ponemos interés y estudio, lo que está bien y lo que está mal. Pero puede haber a veces dudas en alguna situación, en algún problema. Esto moralmente, ¿cómo es que verlo? ¿No? Cualquier cristiano pues ve con claridad que el aborto es una cosa mala, que lo protejan las leyes es una barbaridad. Pero que están así las leyes, bueno, hay que convivir con eso, sí, pero eso hay que expulsarlo cuando se pueda, pero por vía pacífica y mostrando a la gente pues que está equivocada, que no han entendido el valor de la vida humana cuando practican el aborto, cuando les dan consentimiento para que estén las leyes. Entonces, en otras épocas se dan otras cosas, ¿no? Predominan, porque la cultura cambia y demás, y a veces hay cosas que han sido siempre muy claras, pero hay cosas que se han oscurecido en una época, luego han vuelto a la luz y se han recuperado. Por ejemplo, una cosa que se ha recuperado en nuestra época es el valor de los derechos humanos. Esto evidentemente es positivo. O sea, la sensibilidad que tiene la gente normal y corriente sobre lo que son los derechos humanos. Y ya está, y tal. Y otra cosa también positiva es la ecología, el cuidar el medio ambiente. Eso también es muy cristiano. Nos parece muy bien, es moralmente bueno. Y esto la cultura actual lo respeta y lo protege. Basta ver cualquier telediario, siempre salen alguna de estas dos cosas, o de derechos humanos o de la ecología. Todos los días prácticamente, ¿no? O sea, que están en el ambiente. Esas cosas están olvidadas, no pueden en segundo plano. Pero hay otros momentos en que no, están otros temas en primer plano, ¿entendéis? O sea, que esas cosas cambian. Pero claro, lo que queremos nosotros saber es cómo puedo yo tener un criterio seguro para saber cuando hago una cosa que está bien o que está mal. Eso es lo que me prima la moral. Y por eso la acción del Espíritu Santo es muy importante. Contribuye eficazmente a la salvación de las almas. Porque la mirada ética, normalmente suele utilizar la palabra ética para la moral natural, la moral del hombre, mientras que moral es más bien la moral sobrenatural, la que viene de Dios, la que utilizan los cristianos. Se utilizan como sinónimos, se intercambian a veces, pero normalmente la ética es filosófica y la moral es religiosa, normalmente. Y es cierto que la teología moral necesita otras ciencias, o sea, se apoya en el derecho, en la psicología, en la medicina, etcétera, etcétera. Y destaca la antropología, la importancia de la concepción que se tenga del hombre. Dentro de la moral es importantísimo. Ese fue el gran fallo de Lutero. Los ortodoxos en esto tienen una doctrina parecida a la nuestra, ¿no? Pero hoy día, con las filosofías imanentistas del siglo XVIII y XIX, pues también hay muchas corrientes de pensamiento, modos de actuar, que no es la ética cristiana, o sea, no es la moral, tal como nosotros la concebimos. Y se puede uno equivocar, lo íbamos viendo, ¿no? Los errores, pero también se han utilizado los errores. Y sabéis que era Immanuel Kant, era un gran filósofo alemán que vivía en el norte de Alemania, entonces Prusia, un hombre cuadriculado, prusiano. Era un hombre tan prusiano que cuando Kant pasaba delante de una tienda, la gente ponía en hora el reloj de las 4:02. Entonces, un día era soltero, era un hombre piadoso, era protestante, pero un hombre piadoso que rezaba y eso. Entonces, tenía un criado que se llamaba Lampe, una especie de mayordomo que le servía en la mesa. Entonces, un día se ponía la comida en la mesa, le preguntó un día al cambio. ¿Y a dónde podrá decir que usted es ateo? Porque acaba de publicar la crítica de la literatura. No se puede traer,
no es una cosa original, está basada es que la imaginación en el mundo de la iniciación, en el mundo imanentista, casi inmanente, pues le contestó, no se preocupe usted, que dentro de unos días voy a empezar a escribir la ética de la práctica. Y dice, cuando comienza a escribir ese libro, dice, Dios tiene que existir porque sí, porque yo creo en él y porque si no existe esto es de desgaste. No lo demostrado antes, pero luego lo postula y entonces su moral es la moral del porque sí. La moral del porque sí. Es la de los niños, ¿no? Tú por qué haces el porque sí. Tranquilo, ¿no? No dan razones. Él tenía que, pues es que si no, era una contradicción, era creyente y luego en su modo de razonar no encuentra a Dios y entonces es un problema, ¿no? Bueno, pues seguimos. ¿Qué diferencia hay entre la ética filosófica y la moral cristiana? Esto que hemos hablado antes yo lo resumo en estos puntos. Primero, en cuanto al método, la filosofía argumenta solo desde la razón. Y mientras la teología moral, utilizando la razón, argumenta a partir de los datos que ofrece la revelación, especialmente la vida y enseñanzas de Jesús. Esto lo hemos visto en otra asignatura, en la anterior, ¿os acordáis? En que nosotros, cuando hacemos teología, no partimos de ningún principio humano, de razón, sino de una revelación de Dios. Los puntos, parte de lo que Dios ha revelado. Y de ahí ya metemos la razón y comenzamos a elaborar la teología, que es un examen racional de los misterios divinos, digamos, ¿no? Que en unas cosas podemos llegar más, otras menos. Pero claro, la ética filosófica parte de la razón. No admite nada revelado, sino que es un método distinto. Segundo, el fin de una y de otra. La primera, la ética, se propone que el hombre se perfeccione como persona y sea feliz. ¿Dónde? En su existencia terrena. No se mete en más mercados. Mientras que la segunda, es decir, la moral, persigue la perfección sobrenatural de un hijo de Dios por la gracia y busca la felicidad terrena y la vida eterna. Esto sería comparando las dos cosas, la diferencia entre una y otra, entre la ética filosófica y la moral cristiana, la moral religiosa. En cuanto a la finalidad, en el fondo veis que siempre coinciden en algo, en esto, en la finalidad, en la felicidad, es verdad. Todo hombre quiere ser feliz, y búsqueda, organizamos de la felicidad también. Pero es que la religión también nos lleva a eso, a la felicidad. Entonces, claro, los que tenemos fe tenemos la ventaja de saber que la felicidad está en Dios, en la cercanía a Dios, en el amor a Dios. Ahí está la felicidad. En esta vida y luego para siempre. Mientras que hay filósofos y no lo saben. Les buscan por su razón las cosas buenas para el hombre, feliz. Y entonces, pues, entre otras cosas está la comodidad, la riqueza, el placer, no sé qué cosas, ¿no? Que va buscando para ser feliz. Entonces sabemos que esa felicidad no es la auténtica, la felicidad auténtica está en Dios y sobre todo en la vida eterna. Y en tercer lugar, que para la teología, la racionalidad y la sociabilidad en que se funda la ética filosófica tienen su origen en que Dios, el hombre, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y el Nuevo Testamento enseña que el bautizado es hijo de Dios por una vida eterna. Aquí tenemos también otro punto de referencia interesante, ¿no? La teología siempre pondrá el acento en la racionalidad y en la sociabilidad, que las trata la ética filosófica. Pero no se plantea cuál es el origen de esa racionalidad y de esa sociabilidad. En cambio, la religión sí, porque sabemos que Dios ha creado todo el mundo y ha creado al hombre. Y además lo dice más, lo ha creado a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Dios no tiene cuerpo, a Dios no nos parece que no tengamos cuerpo. Pero nosotros tenemos inteligencia, voluntad racional, libertad. Eso lo tiene Dios. En eso nos parecemos a Dios. Y por eso es una criatura especial dentro del mundo visible. Solamente el ser humano tiene esas características, se parece a Dios. Y por eso podemos hablar con Dios. Y por eso no es absurdo la oración de hablar con Dios. Yo soy un ser inteligente que aprecio a otro ser inteligente. Yo puedo hablar con un animal, no. Aunque quiera mucho a mi perro, a mi mascota, y hable con él, le haga caricias y tal y cual, no hablo con él. Aunque, de alguna manera, el perro tiene sensibilidad, tiene vida sensitiva, y
Hombre, cuando le das una cosa rica, lo agradece, mueve el rabo y no sé qué, y tal. Y luego y te lame, y tiene manifestaciones de afecto a los animales porque son sensibles, pero no piensan, no son libres, en absoluto. Bueno, pues el cristiano ha recibido una nueva vida y es hijo de Dios. Cristo vive en él. El que ama, el que me ama, dice el Señor, está en mí y yo en él. Esta es la nueva riqueza de una vida que implica un nuevo modo de comportarse. Evidentemente, al ser hijos de Dios, ya tenemos algo nuevo que no tienen los que no están bautizados, los que no son hijos de Dios, en este sentido sacramental y de la gracia. Y por eso comporta un nuevo modo de actuar, de vivir. Pero claro, tenemos que ser coherentes porque vemos que muchos bautizados no se portan bien, no siguen la doctrina de Cristo, no conocen la moral de la Iglesia. Y hay que enseñarles, es un postulado primario, ¿no? Decir, oye, tú no es que tengas tus opiniones, es que en eso estás equivocado, que eso no, tú tienes fe, yo creo que sí, no crees que tienes mucha, porque eso es más fe ahí. Pero en fin, no matando pedradas sino con cariño, ¿no? Porque mucha gente no ha tenido las oportunidades que hemos tenido tú y yo, por ejemplo, pues para tener acceso a la fe, o el don, que es el regalo grande que Dios nos ha dado con la fe en el bautismo, ¿no? Por tanto, dice el Papa Juan Pablo II en Veritatis Splendor. Este es un documento, lo vamos a citar mucho en esta asignatura, porque fue una novedad que un Papa escribiese algo sobre moral fundamental. Nunca. En 20 siglos se había escrito por un Papa algo. Por eso, porque la moral es muy práctica y demás. Y eso es ir a los fundamentos que tiene la moral. Esos fundamentos estaban en la Iglesia, más o menos, pero lo ha organizado de modo sistemático para crear toda una materia coherente, y esto, claro, tiene mucho valor. El Papa Pablo II tiene una buena cabeza, era profesor de ética en Lublin y muchos años estuvo explicando la moral y, sobre todo, al vivirla en situación difícil, porque primero su país fue nazi y luego fue comunista, como va a estar luchando contra los elementos hasta que ya desaparecieron estos dos totalitarismos, ¿no?, del siglo XX. La Veritatis Splendor dice en el punto 19: seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. No se trata solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino que es algo mucho más radical. Es adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino. O sea que, al profundizar en el misterio de lo que es lo que llamamos teología moral, nos damos cuenta que no es solamente una serie de reglas moralinas, reglas morales. Eso a veces hay que hacerlo, ¿no? Y esas leyes son prácticas y son buenas, necesarias. Pero yendo más al fondo, cuando nosotros vivimos la moral cristiana, tal como Cristo nos ha enseñado, nos identificamos con Cristo. Vivimos y pensamos como Cristo. Y como hay cosas comunes, pero cosas variables, nunca seremos igual a Cristo, porque no hay dos personas iguales, aunque sean cristianos, aunque sean los dos muy piadosos y muy santos. Coges el calendario de los santos y son de lo más variado. Es una cosa, no puedes imaginar la cantidad de santos y santas que hay, pero más variado, no solamente por la lengua, por el idioma, por la cultura, sino por el modo de expresarse, cómo aman a Dios. Entonces esa variedad aquí de Dios también es buena, ¿no? Pero claro, tiene que haber algo de fondo, y ese fondo es la unión con Jesucristo. Por eso las acciones del cristiano nos llevan a identificarnos con Cristo. El cristiano tiene que esforzarse, eso sí, por el ayuda de la gracia y la recepción de los sacramentos, para alcanzar la santidad, identificándose con Cristo. O sea que hay que luchar, hay que esforzarse. Pero está la gracia, ¿eh? Sin la gracia no podríamos vivir los mandamientos, dada nuestra debilidad. Una postura muy vieja que se llama pelagianismo del siglo V, de nuestra era, un monje pelagiano que decía que él iba a ir al cielo sin ayuda de la gracia, por sus propias fuerzas y esfuerzos, de vivir todos los mandamientos, vivir la caridad. Y es imposible eso, es imposible. Y eso brota de vez en cuando. En nuestra época también, ya os hablaré de eso más adelante. Es un tema que ha sacado el obispo Munilla, que viene ahora a Alicante, que no me interesan estos temas. Y tiene unas charlas muy divertidas y muy simpáticas. Hablando de la fidelidad, por ejemplo, dice que la fidelidad es la debilidad, pero bien acompañada. Le da muchas vueltas a esto y tiene razón, muchas cosas, porque está muy bien visto el tema. Bueno, pero vamos a seguir, ya hablaremos de eso. Y aquí está San José María, que dice
Decreto de introducción de la causa de canonización del Beato José María, del 10 de febrero de 1981, punto segundo. Esta frase porque dice: por haber proclamado la vocación a la santidad, desde que fundó el Opus Dei en 1928, ha sido unánimemente reconocido como precursor del concilio, precisamente en lo que constituye el núcleo fundamental de su magisterio, tan fecundo para la vida de la Iglesia. Esto no lo damos cuenta, pero bueno, hay teólogos que lo han estudiado con más detalle, pero de hecho, cuando se celebró el concilio, se invoca el año 1963 y acaba en 1965, esos años, pues claro, nuestro padre ya había extendido por muchos países esa doctrina de la santidad en ordinario, a través de la santificación del trabajo, que no hace falta ir a un convento para ser santo, que se puede ser santo en medio de una familia, en medio de un trabajo profesional, en medio de una ciudad, en otra, todas las cosas que ya conocéis muy bien, la vocación a la santidad. Y entonces, eso llega en la Iglesia a los teólogos, y entonces recibe un montón de visitas de los padres conciliares que asistían al concilio, de teólogos, le piden una entrevista, una cita con nuestro padre para hablar de estos temas, porque están discutiendo en el concilio. Claro, nuestro padre habló mucho, con mucha gente de todos estos temas, y les pareció una gran novedad. Este recuerdo de la santidad influyó en el documento fundamental que es el de especies del funcionamiento. Bueno, que el primer capítulo habla del misterio de la Iglesia, el segundo capítulo, la llamada universal a la santidad. Esto me acordaría de él. Entonces, pues, efectivamente, ahí está el núcleo. O sea, ¿qué es lo que recordar este concilio? Pues una de las cosas importantes, ha dicho muchas cosas, no ha sido un concilio que no ha condenado a nadie. El primer concilio, todos los concilios eran convocados en la Iglesia para machacar a los herejes, para que el pueblo cristiano tuviese la defensa de este se ha equivocado. Solemnemente la Iglesia, este es un hereje, porque eso es falso, no es verdad, ¿no? Ha hecho todos los concilios. Este era el 20º concilio universal, ¿no? Ha habido siglos por ciento, los siglos de los 20 hasta los 20, no hizo ninguna condena. Y continúa lo que se quedó por tratar en el Concilio Vaticano I con la Iglesia, la reflexión de la Iglesia sobre la Iglesia. Entonces, cuando comienzan a reflexionar sobre la Iglesia, se dan cuenta de que efectivamente se había perdido eso de la santidad del bautismo, que es además del bautismo, lo más recordado en todos los documentos del Concilio Vaticano II, especialmente en el principal, que no podía hablar mucho. Bueno, pues en gran parte nuestro padre fue el catalizador de ese cambio y de ese progreso en la doctrina en este punto. Las bienaventuranzas son un verdadero programa moral que incluye y sublima los mandamientos. Son un retrato de la vida de Jesús y constituyen un verdadero modelo de conducta. ¿Por qué digo esto? Porque si me preguntaseis, usted, antes de seguir adelante, ¿me puede resumir dónde está lo fundamental de la doctrina cristiana en materia moral? Y digo, evidentemente no está todo, pero lo fundamental es el sermón de la montaña. Ahí Jesús se enfrenta con la ley antigua y establece la ley propia, la ley nueva. No está todo, pero lo más importante está ahí. Y fijaos que en ese sermón de la montaña comienza con las bienaventuranzas, que es un enfoque nuevo y distinto. Bienaventurado es el que está allá en el cielo, ¿no? Que significa dichoso, feliz. A veces se traduce así: dichosos los pobres de espíritu, porque felices los pobres de espíritu, pero tiene más fuerza la palabra bienaventurados, porque tiene un carácter escatológico. No es trata de ser felices aquí, sino en la vida eterna, ¿no? Bueno, pues esas 8 bienaventuranzas no son 8 tipos de personas o formas de santidad, no. Son características para todos los que quieran alcanzar la santidad. Características generales. Si no se ve una de esas cosas, es difícil alcanzar la santidad. Se puede vivir en mayor o menor grado de las cosas, ¿no? Por eso, cuando la Iglesia hace un proceso de beatificación o canonización, antes de la beatificación, hace el proceso de virtudes para ver
aquel que se presenta como siervo de Dios, si realmente es beato o no santo, pues por su vida. Si su vida no responde a las virtudes cristianas y a las bienaventuranzas, se acabó, se cierra el proceso y ya. No quiere decir que sea condenado, pero la Iglesia no lo proclama como modelo, ¿no? Y por eso el modelo de conducta es aquel que se identifica con Jesús, y Jesús supera los mandamientos, no los anula, supera los mandamientos. Este es la Basílica de las Bienaventuranzas, el lago de Genesaret, que está al fondo, hay una pradera que baja hacia el lago, una pradera verde con árboles muy bonita, y ahí es donde el Señor reunió a varios miles el día de las Bienaventuranzas, el día del Sermón de la Montaña. Esta basílica es octogonal, son 8 bienaventuranzas, tiene planta octogonal, tiene 8 lados, ¿no? Tiene unas capillas muy bonitas, es pequeña, no muy grande, pero es muy bonito eso, tiene una vista desde ahí preciosa. Mejor en el 5.º mandamiento, en el Sermón de la Montaña. Dice, no solo no matar, sino no irritarse, no insultar al prójimo. Eso también entra dentro del 5.º mandamiento. El 6.º, incluye también los pecados internos, no solamente los externos, el adulterio, etc. El 2.º mandamiento condena no solo el perjurio, sino el juramento sin necesidad. Los judíos eran muy aficionados. Te juro por el templo, te juro por el oro del templo. Te juro por mi madre, te juro por tu padre, te juro por tal. Y este viene a jurar, dice el Señor. Sí, sí, no, no. Es lo que dijo Cristo, no juréis. Porque también lleva como título ese mandamiento. Porque a veces hay que jurar en un juicio. ¿Tiene usted que decir toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad? Con una Biblia, ¿no? Pues sí, entonces es bueno jurar porque pones por testigo a Dios. Claro, si miente es tremendo, ¿no? Poner por testigo a Dios es una mentira. Por eso normalmente la gente cuando jura de verdad, pues dice la verdad, ¿no? Por eso es un modo de presionar para que diga la verdad. Eso es legítimo. La verdad, puede decir la verdad y no jurar. Y eso se lo permite a una persona que es recta. Una persona muy recta, que todo le conoce, si no hace falta jurar, esto es así, y esto es de otra manera, y esto es un éxito, y esto es un fallo, y esto es una equivocación, tiene el prestigio de la gratitud, ¿no? Pero al que no se le cree mucho tiene que jurar, ¿no? Te juro, que esto, te juro que esto es verdad. Luego la ley del talión que hablábamos antes, que manda devolver bien por mal. Pues no, nosotros tenemos que perdonar. Devolviendo bien por mal, eso es el perdón. No, ¿has hecho esto? Pues esto va a hacer la otra cosa. La venganza sería, tú me has matado una gallina, yo te mato 10 gallinas. Que es la espiral de la violencia es tremenda, ¿no? Bueno, y luego suprimen cualquier frontera en el amor al prójimo. Bueno, ser perfectos como ser preferencial es perfecto, que es la frase de oro del Sermón de la Montaña. Ahí resume Cristo la santidad. Que San Lucas la trae, pero con la misericordia. Ser misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. San Mateo habla de la perfección, que se entiende bien, pero tiene un peligro, ¿no? Porque muchas veces las personas que quieren ser buenas, que quieren ser santas, se hacen perfeccionistas. Eso es malo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se hacen rigurosas, donde tienen que ser flexibles. Una cosa es la firmeza en la doctrina, en la fe, pero en la moral hay que ser flexible, porque las situaciones humanas, el juicio de las situaciones humanas son muy complicados siempre. A veces los jueces se equivocan. Dios nos equivoca lo menos posible. Pero ese juicio es muy importante cuando quieres ayudar a una persona. En la relación fraterna tiene que juzgar, evidentemente. Vamos a ver ahora esta segunda parte, los fundamentos de la moralidad. Hay una ética no religiosa sobre la base de una concepción racional de la dignidad de la persona humana. Cabe. En la ética filosófica se intenta. Pero es difícil fundamentar valores universales válidos para todos los pueblos y que todos se sientan obligados a practicarlos sin recurrir a Dios. Esto lo dice la experiencia también. Somos todos iguales, sí, pero no naturaleza. Nosotros pensamos una cosa y otra. ¿Qué es lo fundamental? Tenemos que pensar todos igual porque es verdad. Ahí fallamos. Pero claro, si nos remontamos a Dios, ya no hay fallos. Porque cuando viene de Dios, eso es verdad. No porque lo ha dicho tal filósofo, tal pensador, muy inteligente. Pero es que la sabiduría de Dios se nos transmite a través del bautismo para buscar en santidad.
Pío XI rechazó los intentos de separar la moral de la religión en la época del nazismo. Pero siempre los papas denunciaron que el nacionalismo es muy peligroso para la fe. Porque una persona que es nacionalista pura, nacionalista no es a tu nación, a tu patria, etc. El nacionalismo cuando se mete siempre lleva a la división. Porque yo no soy como así, yo soy de otra manera, yo soy el de una así, profundamente de modo superior, de desprecio, pero también se llama de indignidad. Es que pertenezco a este pueblo que es una miseria, es un desastre. Muchos seres humanos tienen la misma dignidad unos y otros. Unos tendrán más cultura, otros tendrán más tecnología, otros tendrán más literatura, otros tendrán más deporte, poesía, saberán y pero el nacionalismo es tremendo, ¿no? Porque viene, dice, cuando temerariamente se niega a Dios todo principio de moralidad, queda vacilando y perece, la voz de la naturaleza calla, o al menos se debilita paulatinamente. Son palabras que está ocurriendo con el nazismo. En el principio, nació en un país que había muchos católicos, no iban contra la iglesia al principio, pero de repente se dieron cuenta que tenían la iglesia enfrente. Porque empezaron ya a atacar a la iglesia. Les molestaban, no les daban la razón de las moralidades que acababan haciendo. Mucho por los antisemitismos, ideas que hicieron. Es posible que el pueblo además siguiera ese así. ¿Qué pasa? Como el anticristo engaña a todos y lo siguen, pero se dan cuenta que es una mentira. Eso se encuentra con la derrota que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII, el amante de Magistra, que es uno de sus documentos sociales, social. La base de los preceptos morales es Dios. Si se niega la idea de Dios, estos preceptos necesariamente se desintegran por completo. Y por eso los teólogos, los moralistas, los escritores citan muchas veces una novela muy famosa de Dostoyevsky, que son los hermanos Karamazov, si la habéis leído, las grandes novelas rusas. Y hay un personaje que se llama Dimitris, que es uno de los protagonistas de la novela, que está en una taberna con sus amigos, bebiendo, jugando a las cartas, charlando de cosas, hablan muchas veces de religión y tal y cual. Y en un momento de la conversación, resumiendo mucho, en un momento de la conversación en que Dimitris le dice a su amigo, mira, te digo una cosa, si Dios no existe, todo me está permitido. Y el último se escandaliza. Si Dios no existe, ¿por qué no voy a matar a una persona? ¿Por qué no voy a robarle a aquel? Yo que tengo más fuerza. Todo me está permitido. Una discusión interesante de Dostoyevsky, porque es muy religioso y tiene la fe, pero ortodoxia, pero claro, se debate un poco, estamos todavía antes del comunismo, ¿no? Si se niega la idea de Dios, pues acaba todo desintegrándose. Es que hay experiencia histórica de esto, en ese sentido muy claro. El hombre se distingue de los demás animales porque piensa, es un ser social y tiene que vivir éticamente. Como es un ser inteligente y libre, debe orientar sus actos de modo racional, con pleno uso de su inteligencia y de su libertad responsable. Esto es el sentido común, ¿no? Se ha aceptado porque, al ser racionales, pues nosotros vivimos la ética de modo racional, que es libertad responsable. Pero, eso, cuando se consideran unas normas morales que están impuestas por agentes externos, normas de la familia, normas de la sociedad, normas del Estado, normas de la religión, etc., y quitan así la libertad, entonces o se niega la ciencia moral o se propone una doctrina ética que hace depender el juicio moral de las circunstancias, del fin que uno tiene al actuar o de las consecuencias que se derivan de la acción, es decir, de las costumbres de cada sociedad o de valoraciones sociales de cada persona. Cuando a mí me imponen una norma moral y esa norma moral yo no la acepto, que venga de la familia, que venga de la sociedad, que venga del Estado, que venga de la religión, entonces yo noto que me hacen esclavo, porque eso yo estoy de acuerdo, me hacen vivirlo, y entonces yo lucho por mi libertad. Y claro, o se dice que eso de la moral es una estupidez, que esas reglas morales no me sirven, o él
se propone hacer una doctrina ética, pero es muy difícil hacer una doctrina ética, una persona sola, ¿no? Y entonces dice, no, es que esto depende, el relativismo, que es muy abundante ahora. Es que esa moral depende de las circunstancias. En esas circunstancias eso es malo, pero en otras circunstancias ya no es malo. ¿Ah? Entonces no hay ningún valor objetivo, absoluto. No, dice Cristo. ¿No? O por el fin, por las costumbres de cada época. O sea, en aquella época, o sea, por ejemplo, esta corriente indigenista que hay ahora en América y en Estados Unidos contra España, ¿no? Por la evangelización, es que a los incas le quitaron su culto y les sometieron a una religión que ellos no tenían y les prohibieron su sacrificio. Claro, sacrificios humanos, no nosotros, sacrificios humanos. Es una barbaridad, pero eso no para los cristianos o católicos, sino para cualquier hombre, un sacrificio humano. Matar a una persona, entonces eso está regulado como la pena de muerte en casos gravísimos de leyes, eso es lo más. Ahí se ve una grieta, especialmente por lo militar, ¿no? Cuando un soldado abandona en plena batalla el campo, pues le puede matar a otros 5 o 6, tiene la responsabilidad de los demás y tiene pena de muerte, ¿no? Por ejemplo. Pero se entiende que hay que evitar las guerras, no parecidos de guerras, ¿no? Pero sí que hay momentos en que la moral, en la guerra en el Antiguo Testamento, no tengo muy estudiado, porque es una moral imperfecta, ¿no? Dios no gana batallas, ¿no? Se alegra, muerte del universo, etc. Hay que mirar a Cristo, hay que ver a Cristo, eso ya lo está bien, se lleva. Pero esta relatividad, circunstancias, el fin, las valoraciones de cada época, existe una íntima relación entre ética y antropología, porque la conducta que se proponga y exija el hombre depende del concepto que se tenga de él. Depende de cómo yo veo al hombre, qué es para mí el hombre, el ser humano, para que haya una moral u otra. Eso sí que se mete mucho. La antropología que tiene el comunista o el marxista del hombre, claro, te explica la moral que tiene. Al enemigo no importa matarlo. Al connacional, no, ¿por qué no? Al enemigo, ¿por qué no? Porque es un ser humano. No, eso no. Entonces la antropología cristiana establece como primer principio que el hombre refleja en su mismo ser la imagen de Dios y ha de actuar conforme a esa dignidad, cosa que es muy importante. Segundo, la gracia bautismal. Por la gracia nos hace hijos de Dios en el Hijo, partícipes de la naturaleza divina, nos identifica con Cristo, por eso debemos actuar como Cristo actuó y seguir sus pasos, porque tenemos, desde el punto de vista sobrenatural, la gracia que viene a nosotros para ayudarnos a vivir como Cristo vivió, porque sin esa gracia no podíamos, porque en nosotros habita el desorden que viene del pecado original. Eso que decía San Pablo. Eso es lo que me pasa, que a veces no hago el bien que debo, hago el mal que no debo. Estoy como sorprendido, ¿no? Porque he querido hacer las cosas bien, pero a veces las hacía mal. ¿Cuántas características de la antropología cristiana? Vamos a ver la unidad de la persona. El hombre tiene una unidad, cuerpo y espíritu, y es una única naturaleza. Siempre ha habido también antropologías que dividen al hombre y consideran solo el espíritu, solo el cuerpo. La naturaleza humana ha sido herida por el pecado original, y ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, la humana, graves errores, en el dominio de la educación, de la política, de la ciencia social, de las costumbres. Los católicos somos de vuelta. Es que en este mundo no hay justicia, pues claro que no hay justicia. Pero yo quiero pelear por la justicia, claro, los cristianos también. Pero no pensamos que en esta vida va a haber una justicia perfecta como deseamos. Porque estamos mal hechos. Somos unos cabroncetes. Es el pecado original. Es como el chiste aquel que va a comprar a una tienda de animales. ¿Tiene usted un pato salvaje? Y dice, no, se nos ha acabado ya el pato salvaje y tal. Pero si quiere le cabré un pollo. Así. Somos bastante malos, pero el pecado original, somos bastante malos. Desaparecen de Dios.
mucho más bueno que lo malo, normalmente. Hay un malvado por ahí suelto que tiene más. Son pocos, gracias a Dios, son poquitos. Y también el hombre ha sido redimido y elevado a la vida divina. Por eso esa dosificidad, por el bautismo, para que esté capaz de hablar rectamente y de practicar el bien. El discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad y la vida moral, madurada en la gracia, culmina en la vida eterna. Son las palabras del catecismo. O sea que, efectivamente, nosotros, con el bautismo, con la gracia que nos hace hijos de Dios, tenemos más fácil. Evidentemente es más fácil convivir con personas que aman a Cristo, que tienen fe, que con personas que no lo tienen. Hay personas muy buenas que no tienen fe, que tratan muy bien a ser padres de familia, que tratan muy bien a su mujer y a sus hijos y que trabajan bien. No podemos generalizar que por no tener fe, al contrario, a veces pues, uno tiene fe, tiene muchas miserias, pues adivina y de todo. Pero claro, la persona que es buena nos da mucha pena porque no conoce a Cristo, porque no tiene conoce. Pensamos que no merece cosas, sino merece. Y que no conoce que la felicidad está en Dios y busca en otras cosas. Y nuestras cosas le van bien un ojo, pues estupendo, riqueza, mujer, hijos, tal, igual, pues muy bien. Pero cuando empieza a fallarle eso, viene la crisis. No está aquí la felicidad entonces. Nociones claves de la moral fundamental. La libertad. Sin ella las acciones no serían morales, no se podrían imputar a la persona. Si no hay libertad, no hay moralidad. No es ni bueno ni malo. Un perro no hace cosas buenas y malas. Un árbol menos. Una piedra para que hablamos. Pero un hombre sí. Pero tiene que ser libre. Y si está ecuacionado, no hay moralidad ahí. O sea, un ejemplo clásico de poco. Si a una persona le pone una pistola en la mano y le mete el dedo en el gatillo y no, él no da el gatillo, sino que otro le da el gatillo y mata a una persona, no es responsable de esa muerte, porque no ha sido libre, ha sido ecuacionado. Esto es importantísimo. La conciencia. Esto lo leemos despacio, estas cosas. El modo como la razón elabora juicios teóricos sobre si algo es verdad o error, de modo semejante, la conciencia emite juicios prácticos acerca de la bondad o malicia de un acto. O sea, Dios, al crearnos, ha hecho un ser que lo ha constituido por lo que llamamos la conciencia, que es un juicio interior práctico. De manera que cada vez que hacemos una cosa, o antes de hacerla, o en el momento de hacerla, o después de hacerla, emitimos un juicio. Sin darnos cuenta, casi. Ya veces somos conscientes. Eso es la conciencia. Un juicio práctico sobre la actuación. De la misma manera que la razón elabora juicio de una cosa, será verdad eso, no será verdad, eso tiene relación con aquello otro, y no sé qué, un agujero negro, no sé cuánto, y tal, eso no entiendo. Empezamos a razonar. En el ámbito de la moral es la conciencia. La conciencia es el instrumento natural que tiene el hombre para detectar lo que está bien o lo que está mal. Por eso cuando hacemos una cosa bien, nos ponemos contentos. Y cuando en cambio hacemos una cosa mal, es un pellizco ahí, la conciencia que nos hace un poco de daño. Estamos inquietos mal, me he portado mal con esta persona, he mentido aquí, he hecho esta cosa mal, quedamos un poco tocados, la conciencia. Y luego, finalmente, la norma moral, el cristiano debe orientar su conducta en orden a cumplir las normas morales que Dios dictó a la humanidad, desde el decálogo hasta el mandamiento nuevo. O sea, la norma moral la aceptamos, porque Dios nos ha mandado normas morales con ese enunciado positivo del decálogo y luego con ese criterio central y amplísimo que es el mandamiento del amor, el mandamiento nuevo del amor. De manera que la moral tiene que armonizar libertad, conciencia y norma. Esas tres cosas. Para juzgar de la bondad o malicia de los actos humanos, se debe tener a la vista un triple criterio. ¿Cómo yo juzgo que un acto humano es bueno o malo? El objeto, el fin y las circunstancias. La objetividad de la acción que se realiza o se omite. ¿Qué es la objetividad, la materia de lo que se trata? No es lo mismo un robo que una mentira. Son materias distintas, a eso se refiere. El objeto es ese. ¿De qué estamos hablando? De robos, estamos hablando de mentira, estamos hablando de calumnia, estamos hablando de la materia, ¿no?
El fin es lo que persigue el sujeto que actúa al actuar. Y las condiciones en las que lleva a cabo la acción siempre están rodeadas de circunstancias que influyen en el acto humano. Entonces, decimos, el objeto, el fin y las circunstancias se constituyen en fuentes de la moralidad de los actos humanos. ¿Cómo yo sé que un acto humano es bueno o malo? ¿Qué objeto tiene? ¿Qué fin persigue? ¿Qué circunstancias le rodean? Normalmente el objeto y el fin, como veremos, son los que definen la moralidad de las otras circunstancias, aumentan la bondad o la disminuyen, aumentan la maldad o la disminuyen, pero no cambian normalmente el acto. El objeto, el fin y las circunstancias. Imaginaos un día que se os ocurre, voy a ayudar a este amigo, que yo creo que charlando con él y tal y cual, y así me tomo una cerveza. Lo que me apetece no es estar con mi amigo, sino tomar una cerveza. ¿Cuál es la intención ahí buena? Tomar una cerveza. Un amigo con un amigo. Bueno, pues eso es mi reto. La intención principal es estar con mi amigo en una cerveza. De manera que si vamos a un bar y está cerrado, ya no existe nada. Otras veces el objeto, robar. Es que he robado en el Corte Inglés unas gomas que vi allí. Quiero 50 euros. El robo se mide por la realidad, por la cantidad que no mitos de eso, así que pues eso es leve, o sea que eso no puede ser está mal. Claro. Pero es que las he robado las gomitas con una leche, aunque la finalidad sea muy mala, no hay materia para que sea. Mira que hay otros pecados, la calumnia. He calumniado. Pero no le he dicho porque es que este me hizo una faena. Mira, no me digas el sí, la calumnia es mala en sí misma. Siempre es mala. Es que las circunstancias pueden ser un atenuante, un agravante, pero siempre es malo. Hay cosas que están siempre mal. Hay cosas que dependen, que tienen materia, que tienen leve para el robo, insultar, que decir una serie, es distinto, ¿no? Entonces, con las circunstancias que yo he robado una cosa y tal y cual, pero ¿qué es lo que he robado? He robado un cupón, en la iglesia, ya una gravedad. Las circunstancias agravan, en este caso el robo. Es que no tenía forma. Entonces, claro, robar en la iglesia es más grave que robar en el Corte Inglés. No tiene nada contra el Corte Inglés. Dice el Papa en el Catecismo Splendor número 101, en cualquier campo de la vida personal, familiar, social y política, la moral, que se basa en la verdad y que a través de ella se abre a la auténtica libertad, ofrece un servicio original, insustituible y de enorme valor, no solo para la persona y para su crecimiento en el bien, sino también para la sociedad y su verdadero desarrollo. Y que cuando se vive la moral, esto no solamente hace un bien a una persona, sino a la sociedad. La convivencia es muy importante, la moralidad del sujeto. Tercera parte, el fin último. Bueno, voy a decir un par de cosas, ya termino, y un pequeño resumen de lo que hemos visto y las preguntas, si tenéis alguna, vamos a ver esto. Dios ha creado al hombre para la felicidad, pero por el pecado original ese fin se ha oscurecido. Si el hombre puede olvidar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle, a que viva y encuentre la dicha. Punto 30 del capítulo. Está empezando a escribir sobre quién es Dios, quién es el hombre, la felicidad. Y habla del fin último. El fin último es una forma, digamos, clásica de expresarse en los teólogos y la Iglesia, el magisterio, para hablar de cuál es el fin del hombre. El fin último sobrenatural del hombre es orientar la vida entera a Dios, participar de la vida trinitaria, en lo cual encuentra su verdadera y máxima felicidad. O sea, para nosotros el fin último es la vida eterna, es estar en el cielo para siempre. Y el deseo de Dios está escrito, dice el Catecismo, en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Muchos no lo saben, pues tenemos que enseñarles. Eso, que esa felicidad que buscar es buscar a Dios. Verás cómo en él la encuentras, esa felicidad, con las limitaciones que tenemos en el presente. Impresionante la vida futura.
Habitatis Splendor, la vida moral, posee un carácter teleológico esencial, que consiste en la ordenación deliberada de los actos humanos a Dios, una finalidad, carácter visión a distancia. La lógica a distancia es el carácter del fin. La ordenación deliberada de los actos humanos a Dios, sumo bien y fin último del hombre. Pero esta ordenación al fin último no es una dimensión subjetivista que dependa solo de la intención. Aquella presupone que tales actos sean en sí mismos ordenables a este fin, en cuanto conformes al auténtico bien moral del hombre tutelado por los mandamientos. Aquí hay otro aspecto, lo trataremos más adelante con más detalle, que ese acto es ordenable al fin último, por eso es bueno, ordenable al fin último. Eso ya lo explicaremos más adelante. La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas, nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos, a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside en la riqueza, ni en el bienestar, ni en la gloria humana, ni en el poder, ni en ninguna obra humana, por útiles que sean, como las ciencias, las técnicas, las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, que es la fuente de todo bien y de todo amor. No es que estas cosas no tengan un valor, tienen cierto valor, pero el fin último está solo en Dios. Hay personas que el fin último es el trabajo, el prestigio, deja la familia, deja tu rezar, es obra. No se puede ser sin Dios. Todo lo demás es ordenable a Dios. Por eso, no excluye que el hombre se proponga fines como el bienestar, las ciencias, los artes, las técnicas, etc., sino que estos fines no pueden ser ni últimos ni absolutos. ¿Cuál es el fin último de toda criatura? La gloria de Dios. ¿Y en qué consiste esto? Pues el centro del universo no es el hombre, sino es Dios. La persona humana debe buscar en todo la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios repercute en la gloria humana. Por eso siempre los santos no promueven bien este fin último. De Dios toda la gloria. De Dios toda la gloria. Buscar glorificar a Dios toda la gloria. Es lo que Dios se merece por todo lo que ha hecho por nosotros, conmigo, por todo. La gloria de Dios. Y vuestras buenas obras glorifican a nuestro Padre que está en los cielos, decía Jesús en el sermón de la montaña. Y mi Padre es glorificado si dais mucho fruto y sois mis discípulos. Bien, ¿cuáles son los deberes del hombre con su Creador? De modo positivo, rendir culto a Dios. De modo negativo, los pecados, entre los más graves, el ateísmo, el agnosticismo, la indiferencia religiosa, la blasfemia, el sacrilegio, la profanación de las cosas sagradas, el uso indebido del nombre de Dios, el uso irregular del juramento, el cumplimiento de los votos libremente asumidos. Los pecados contra los 3 primeros mandamientos, que miran a Dios, los otros 7 miran al prójimo. De modo negativo, de modo positivo, el culto a Dios. Y finalmente, el fin sobrenatural, solo el bautizado puede aspirar a él, porque tiene la gracia divina. Supera las fuerzas humanas, utilizar los medios sobrenaturales y permite que el bautizado no se pueda comunicar con Dios, más aún que participe de la vida trinitaria. El fin último debe ejercer un influjo real en la actual humana. Sirve de criterio. Una persona que sabe que el fin último es el cielo, esta vida la entiende perfectamente. ¿Cuál es su objetivo? Los que no saben esto, pues no lo entienden mucho. No saben qué sentido vale su vida, ¿no? Ayuda a rechazar todo pecado en el amor de Dios cuando se llevan a término las obras buenas, las engrandece. Y finalmente da lugar a una moral de altos valores éticos, porque se pone a Dios como fin de la existencia. Y finalmente, además de proyectar la vida un ideal más elevado, se cuenta con la gracia de Dios para alcanzarlo. ¿Qué errores hay sobre el último fin? Los que tienen una moral sin Dios, existencialistas, ateos, los que reducen al hombre a pura biología. Todo está en mis genes. No ve la acción de Dios que ha creado el alma del hombre que lo queda vida al cuerpo. Los que hacen derivar la moralidad de las costumbres sociales de cada tiempo. Y los que afirman que el hombre no tiene en sí mismo una entidad que le permita actos verdaderamente responsables. Los que reducen al hombre a pura materia, materialismo. O los que niegan la diferencia esencial entre el hombre y el animal. El fin último del hombre, el fin último se reduce entonces al bienestar personal, o al sumo a una convivencia pacífica en el ámbito social. Esto es lo máximo a lo que se llega de modo natural. Bueno, terminamos. Voy a hacer un pequeño resumen y luego hacer las preguntas. Por todo lo que hemos visto hoy, yo debería, vamos a ver, a poner este esquema. Un momentito.
que es donde están las 3 sesiones, ¿no? Y en este esquema veis que lo que hemos tratado hoy son los principios, la naturaleza de la teología moral, los fundamentos y el fin último. ¿No? He sido un poquito de prisa para terminar, para sacar un poco de tiempo para este diálogo. Entonces, una vez que hemos visto qué es la moral, cuáles son los fundamentos y qué es el fin último, ya daremos paso a la segunda parte, que son los medios para alcanzar esos fines, y que están expresados aquí, el fin último y con los fundamentos de la moral, que es el comportamiento del hombre de modo práctico, siendo coherente con la fe que tiene. Entonces, ¿se os ocurre una pregunta antes de yo de hacer resumen? De lo que he dicho, ¿hay una cosa que ha quedado oscura, una cosa que queréis preguntar? No hay ninguna cosa. Son cosas conocidas, pero creo que estructuradas de modo así racional viene muy bien, ¿no? Porque eso ordena la cabeza un poco, ¿no? Y luego, para saber las razones a otros, esto es muy importante. En el apostolado personal, cuando tú quieres ayudar a un amigo que no tiene fe o que flaquea, que sea tal, oye, mira, ¿por qué no hablamos un poco de la moral? ¿Tú qué entiendes por la moral? ¿Tú crees que es una cosa que no vale para nada? ¿No tiene un valor? Entonces depende, cada uno dice sus teorías y sus cosas y tal. Y entonces pues, le aceptáis las cosas buenas que ha dicho y dices, no, pero en esto yo creo que aquí no lo tienes claro, mira, ahí tienes que profundizar un poco en este asunto y tal, igual ya habláis de una cosa concreta, ¿no? Porque hay mucha gente en este tema que necesita ayuda. Entonces, sí. Una pregunta. O sea, ok, la moral es revelada por Dios en sí, pero también puede ser el ser humano en cuanto criatura de Dios, estoy hablando del bautizado, el ser humano en su conjunto, tiene innata una moral, porque Dios se la ha impreso en el alma del hombre. La conciencia. La conciencia sería es la moral moral. Igual innata. que os decía el otro día, que la ley natural, la ley eterna de Dios está, cuando hace la criatura racional al hombre, la inscribe en nuestra naturaleza. Y todo hombre sabe que mentir es malo. Todo hombre sabe que robar es malo. Eso entiende todo. Otra cosa es que todo el mundo roba, yo también. Pero que robar es malo, eso lo entiende todo el mundo. Pues en moral también hay cosas que todo el mundo sabe, ¿no? El bien y el mal. Pues lo dice la conciencia. He tratado mal a mi hijo. ¿Por qué? Porque le he sacudido, no tengo que haber sacudido una torta y tal, ¿no? O he actuado bien con esa persona porque tengo paciencia con ella. O sea, de modo natural. Pero claro, el peligro es que cuando está el pecado original, y tenemos, por el bautismo se nos perdona el pecado original, ¿verdad? Pero siguen las inclinaciones al mal. Y entonces, esas inclinaciones son las que oscurecen a veces la ley natural y la conciencia. Por eso hay personas que, voy a poner un ejemplo, una película que es un tío que se dedica a matar por encargo. No conoce vida social, solo conoce a su dueño, digamos, por teléfono, le manda los recados por teléfono, tienes que matar a fulanito y te daré $20.000, lo que sea, ¿no? Entonces este hombre, ¿y dónde vive? En tal sitio, dan unos cuantos datos y tal. Este hombre, que no vive con nadie, no conoce a nadie y tal y cual, alquila, no sé, una habitación en el hotel de enfrente, coge un fusil de estos de largo alcance y vigila y tal, y un día cuando está a tiro, ¡pum!, lo mata, ¿no? Guarda el fusil y tal, y se va a otro sitio, recibe en el banco el dinero, y así funciona en su vida, ¿no? Entonces está muy hecha la película porque hay un momento en que está viviendo en un sitio y viene una niña de 12 años y le pide un poco de sal, que es una vecina. Y entonces, pues la niña, una niña de estas encantadoras y tal, igual, le hace por la otra, y entonces ya la niña pues va con mucha ingenuidad, pero se hace amiga de él, empieza a tratarle y tal, igual. Y entonces él empieza a sentir que está obrando mal, porque ve la ingenuidad, la sencillez de la niña, el calor de la niña, el cariño de la niña. Y entonces hay un momento en que casi quiere suicidarse, que se ha portado como vivo así y tal. Ha despertado su conciencia, que la tenía apagada. Nunca se puede apagar la conciencia del todo, nunca. Pero se puede ir a los extremos. Hay personas que piensan bien,
un mafioso de estos, ¿no? Que se dedica a robar y a en fin, Sí, que hay gente que mata, o sea, como que quieren matar su conciencia sí, por sí, la sí. maldad que Por la tienen, maldad o sea, que porque del... Porque la conciencia no la deja vivir, ¿eh? Y entonces la quiere matar. Hay algunos que lo consiguen, nunca del todo, ¿no? Pero llega un momento en que ya no sienten nada. Sí, gente como Voltaire que decía que quería destruir a la Iglesia Bueno, totalmente. era o sea, era sí, sí, la soberbia esta de los la enciclopedistas. soberbia, La Iglesia ha tardado 19 siglos en hacerse y tal, y yo en unos pocos años la voy a destruir. Fíjate, Voltaire está en la tumba y la Iglesia sigue. Pero era ese complejo de superioridad que tenían los racionalistas, porque todo lo que no venga por la razón era despreciable. Entonces, pasa lo mismo. ¿Por qué yo no voy a robar en estas circunstancias? ¿Por qué no voy a practicar el sexo en estas otras? ¿Por qué yo no voy a...? Porque en un momento, desde el punto de vista humano, se pueden justificar muchas cosas. Y eso a veces ocurre cuando se convierte en una plaga moral. Una plaga moral, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que yo voy a advertir ahora a la gente joven, que empieza a fallarle el asunto de la fidelidad. Es que lo de la fidelidad es una tontería. ¿Cómo una tontería? el poliamor. No, es que el amor tiene que ser abierto, mucho mejor que la cerrada, esclavizada ahí con el mismo toda la vida y nada, amor y tal. Entonces, eso empieza a llevar al perdón teórico su conducta mala, ¿no? Pero claro, ya los padres a veces son situaciones difíciles, tampoco les puede enfrentarse a los hijos en esa situación es complicado, ¿no? Entonces a veces cede, ¿qué lo voy a hacer? Sí, se ha caído con fulanita y tal. Se acuestan y no sé qué, tal, pero no quieren casarse, y no quieren tener hijos, no sé qué. Esto es para nuestro cada día. Bueno, pues claro, fue mucha pena, ¿no? Pero no quiere decir que eso hay que procurar formar a esas personas, y eso no es decir, porque no son felices, bueno, no son felices. O sea que, es que no se puede ser feliz. El aumento de suicidios ha aumentado mucho por en eso. España, una bestia. En España ha aumentado mucho, sí, sí. Pero claro, el suicida muchas veces porque ve que no tiene sentido la vida. Porque acá se ve por la depresión, ¿no? Que tiene siempre. Porque yo que estaba tan ilusionado con esto, es mentira, que no, me engañaba esto, ¿no? Con el trabajo, lo que sea. Es la mentira del demonio, ¿no? Sí, sí. En la mente siempre hay dos olores que cuando los oyes se meten en ellos. Son la soberbia y la mentira. La soberbia está rodeando. Este miente, muy bien, este es uno de los míos, a ver si lo consigo. Pero que si decimos la verdad, somos humildes, es que ni se entera el demonio, ¿no? Por eso es muy importante el trato con la Virgen, por ejemplo, o el ser rectos, la verdad. Por eso que dice el punto de camino, dice, no temas la verdad, aunque la verdad te acarrea la muerte. Así que nos tratamos de la verdad. ¿Qué es la persona? Se encuentra la felicidad en Dios fácilmente, ¿no? Sí. Porque a veces las circunstancias son fáciles, pero a veces son difíciles, ¿no? Y hay que ser comprensivo, ¿no? A veces se ha portado mal, pues tienes que ser mal, otros, etc. Bueno, señores, vámonos. El próximo día seguiremos. Muy interesante. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hasta el próximo miércoles.